El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguila en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz sobre un fenómeno que nos afecta y nos interesa y nos preocupa, que yo diría ha generado dos sensaciones: desconcierto y alivio, porque Petro, que decía que iba a ganar en primera vuelta, no ganó en Colombia, porque tuvo casi la misma votación que en la segunda vuelta contra Duque, y porque no quedó segundo el uribismo, que tiene un gran nivel de rechazo, sino un señor que se llama Rodolfo Hernández con 28%, y es para muchos la sorpresa. Entonces, primero, una interpretación breve inicial de este fenómeno. Le pido a Stephanie Macías, nuestra directora de Buró Estratégico, graduada en la Georgetown University, especialista en temas de comunicación, gerencia política, participante del programa de crisis de Harvard y otras cosas más que si sigo enumerando no me dan tiempo para preguntar. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Tu interpretación del fenómeno. Cuando en las calles a lo largo de Latinoamérica, post pandemia, la gente gritaba que se vayan todos, es una respuesta a que se vayan todos, un rechazo absoluto al status quo. Y ese status quo se ha visto reflejado en estos dos candidatos que en teoría son fuera de las élites políticas y tradicionales. Primer diagnóstico correcto. Ambos eran antisistema, pero la señora dijo en teoría. ¿Qué quiso decir? Lo averiguamos enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Telconet Latam, Chifletón, Ban Ecuador, Ambienza, gestor inmobiliario. La suerte del Ecuador hoy depende de lo que pase en Colombia, más que nunca, porque lo que está ocurriendo en el Ecuador ahora tiene que ver con lo que pasa en Colombia. La producción de droga creció de 2.000 toneladas en el 2020 a 11.000 toneladas en el 2021, 800 de las cuales por lo menos pasan por aquí. Y ya sabemos cómo ha asignado el destino de este país el hecho de que Colombia no controle el narcotráfico, no ejerza soberanía en su frontera sur y no haya logrado aplicar el acuerdo de paz que se firmó. Por eso el tema que tratamos ahora sobre el futuro de las elecciones, lo sucedido en la primera vuelta, es vital. Estamos en exclusiva por La Posta a través de medios digitales, Facebook y YouTube. En convencionales lo siguen por Vito TVO, canal 15, en Extreme, y 709 es en HD. Manavisión, canal 194, DirecTV, aparte de señal abierta, canal 9, en Manaví. En radio a nivel nacional, Caravana 750M, D-Blue 88.9 FM en Guayaquil y varias otras frecuencias, y en la parte central de la sierra, Tungurahua y Cotopaxi Extrema 92.5. Decía Stephanie Macías que en teoría los dos son anti-statu quo, los finalistas, Petro y Hernández. ¿Qué quisiste decir? Que la narrativa de Petro es que es anti-status quo, pero si leemos su hoja de vida, ha sido senador, ha sido alcalde y ha sido político por años antes
en su momento fue guerrillero, pero cuando hizo la reinserción, la mayoría de su vida adulta se ha pasado en la política. Entonces, es un político que se presente y su narrativa sea que es anti-status quo, sí, pero eres político. Y ¿Eso es contradictorio que o está fingiendo, como hacen todos, que se dan cuenta que cuando no pueden llegar por las armas, llegan por la democracia y una vez que ganan el poder, rompen la democracia? De alguna manera su narrativa es que es anti-status quo, y cuando dice que él quisiese que él está en contra de los políticos tradicionales, abramos paréntesis, definamos político tradicional, porque político tradicional significa alguien que ha hecho una carrera en la política. Correcto. Y si vamos solo por el concepto per se, ha sido senador, ha sido alcalde y ha sido 3 veces candidato a la presidencia. Pudiésemos decir que clasifica como político de carrera. Entonces, ¿está mintiendo? ¿Está fingiendo? ¿Qué está? Se está poniendo un branding o se está poniendo una etiqueta a una narrativa propia. ¿Y por qué compró esa mentira el pueblo colombiano en tan alta medida? Porque siempre ha sido alguien que ha tratado de etiquetarse como alguien fuera del status quo, que está en el sistema para luchar contra el sistema. Pero de nuevo... ¿Y por qué no decir? Porque fracasaron los convencionales que casi en un sistema bipartidista han manejado Colombia. Petro es producto del fracaso de liberales y conservadores. ¿Fracaso en qué? En la medida en que no han logrado mantener a raya la corrupción y disminuir la inequidad social, que son 2 de los grandes problemas de Colombia. Yo creo que, solo para hacer un antecedente, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Colombia por años elegía presidentes de acuerdo a la postura que tuviese el candidato sobre la guerra. De hecho, cuando Álvaro Uribe se lanza, tenía unos números bajísimos. Él era el único candidato que decía no hay que negociar con la guerrilla. El resto de candidatos decía hagamos una zona desmilitarizada, otros decían negociemos. Él fue el primero que dijo no negociemos. ¿Qué es lo que sucede? Un grupo guerrillero secuestra un avión y lo hace caer. En ese momento la ciudadanía reacciona y dice ese candidato que dice que no hay que negociar tiene razón. Y así es como Uribe sube. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque ahora que ya no hay guerra, el ciudadano ha dicho, bueno, ¿cuáles son los problemas? Los problemas son corrupción, salud, educación y medio ambiente. ¿Quién es el candidato que de alguna manera encabeza o lidera estos temas que siempre lo ha venido diciendo? Petro. Petro logra hacer ese clic con esta ciudadanía, pero también se logra posicionar como en contra del status quo. ¿El votante se olvidó que fue parte del M-19 que se tomó el Palacio de Justicia? ¿Qué es lo que sucede con el votante en Latinoamérica y en este caso Colombia? Colombia tiene 9 millones de votantes menores de 30 años. ¿Qué es lo que sucede en Latinoamérica en general? Los nuevos votantes no tienen memoria histórica electoral. ¿Qué significa? No vivieron los 80s y 90s, donde había, por supuesto, guerra de carteles, había inseguridad, había guerrilla. Estos nuevos electores no vivieron esto. También es cierto que Bogotá siempre ha sido el centro, de alguna manera ha acogido a la izquierda, porque Petro, mira los números de Petro en Bogotá, Petro fue alcalde de Bogotá y Petro ha tenido un buen auge. Pero ¿qué sucede? Y solo veamos qué ha pasado, que muchos, cuando ustedes ven los análisis, dice Petro llegó a su techo. Hace 4 años, cuando Petro entró con Duque... Tuvo casi lo mismo que ahora. Tuvo exactamente 8 millones hace 4 millones. años. Y este año tiene 8.500.000. Ha subido 500.000 votos más. ¿Qué es lo que sucede? Pero ha subido también la población. Entonces acá hay el número de votantes que concurren, aunque no es obligatorio el voto en Colombia. Así es. Y el 55% de la votación fue a votar. ¿Por qué se habla de que Petro ha llegado a un techo? Porque considerando que... y un poco voy a retrasar. Hace 2 semanas y media... Petro ganaba en primera vuelta de acuerdo a las encuestas. Ajá. Y él se la jugó todo a ganar en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque él sabía que en la segunda le iba a ser difícil, pero él se sentía ganador porque su narrativa de status quo, en contra de antisistema y de status quo, estaba posicionada y estaba siendo compartida e identificada con la población. Pero él se perfiló y toda su narrativa y campaña fue tiene que ganar a alguien fuera del sistema. Las encuestas muestran que era Fajardo. Entonces él decía, si llego a una segunda vuelta, mi estrategia ya está perfilada y los mensajes puestos para esto. Ahora, le jugó en contra. Así es. Porque difícilmente le va a ser posible sumar algo del uribismo
23% que tuvo Fico Gutiérrez. En teoría todo se trasladaría, aunque el endoso no es automático, a Hernández. Y del sector que debe dirimir o decidir, Hernández, que en este momento sorpresivamente aparece al cabo de pocos días primero, va a barrer. ¿Eso se puede revertir? Habría que un poco definir el microtargeting de Petro. ¿En qué sentido? Petro tuviese que intentar llegar a más mujeres. De hecho, la última semana de campaña comenzó un mensaje de Colombia es mujer. Ajá. Porque comenzó a identificar quiénes suelen votar por él. Entonces dijo, bueno, aumentemos nuestro target a mujeres, a jóvenes y especialmente a la gente de Bogotá que no había votado por él. Cuando él acepta que ganó en primera vuelta, y un poco ganando pierde, porque ganó en primera vuelta pero sabía que se le venía difícil, él dice, solo necesitamos 1 millón de votos más para ganar. Entonces creería yo que primero está haciendo un mensaje para los que lo apoyan y están dudando que llegue al millón a ganar, diciendo, por si acaso, como decían, que no oculten el pánico, es solo 1 millón. Correcto. Si él logra, desde un punto de vista solamente matemático, logra sacar los votos de Bogotá, mujeres, los que no votaron, no es imposible, pero creería yo que él se va a enfocar, por supuesto a nivel nacional, pero él sabe que su fuerte es Bogotá. Estamos hablando de Petro. Y veamos entre sus múltiples definiciones esta sobre el empresariado que hizo recientemente. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos. Si suicidarnos o avanzar. Yo pienso y creo que debemos avanzar. Yo le digo aquí a ese empresariado temeroso que estuvo en estos meses, con el que dialogué muchas veces, prácticamente con todos sus gremios, con gente poderosa y no tan poderosa, con pequeños y medianos empresarios de Colombia, al cual les decían una serie de sandeces para que no votaran por nosotros o se asustaran. Yo les diría, bueno, ha llegado un momento de escoger. Yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica. Ojo, estabilidad económica hoy significa, dado los resultados, justicia social. No puede crecer una empresa si la sociedad se empobrece. No puede crecer las ganancias en realidad de manera sostenible si la mayoría de la población ve aumentar el hambre en su estómago, en su organismo, en sus familias, en sus comunidades. Ese discurso moderado, sensible, hasta racional, propio de Felipe González en España y no de Petro en Colombia, ¿es auténtico y sobre todo va a ser eficaz? Es paradójico que él comience a posicionar una narrativa de que él representa la institucionalidad de Colombia frente a la volatilidad de Rodolfo Hernández, porque al final del día, palabras más, palabras menos, vamos a ver una narrativa y eso se muestra en campaña. Él lo que va a comenzar a vender es, yo represento la institucionalidad. ¿Por qué volatilidad de Rodolfo Hernández? De eso hablaremos tras esta pausa, pero antes, para completar esta primera parte, básicamente hemos tratado el fenómeno de Petro, su incidencia, sus posibilidades. Es parte de una recurrencia en América Latina de los candidatos antisistema que trataron de implosionarlo primero, se metieron en su operatividad después, ganaron y después lo rompieron. Chávez, más grande ejemplo en Venezuela. Boric, ahora en Chile. Pedro Carrillo, ¿Carrillo es el apellido? ¿O Castillo? Castillo, Perú. Castillo, del de Perú. Aquí, Correa, lo mismo. Diría que también Evo Morales en Bolivia. El peronismo no tanto, ha sido un fenómeno perenne en Argentina por 70 años. Es este fenómeno de, gracias al fracaso de los partidos democráticos convencionales, adecos y copellanos, que hace era bipartidista Venezuela, en fin, APRA y otro más en Perú, para no seguir con los ejemplos.
¿Y América Latina por qué sigue comprando este truco? Con un adicional que es un peso político e histórico que ha tenido la izquierda en Colombia que no ha tenido en Latinoamérica. La izquierda por años fue relacionada y tomó las armas, tuvo guerrillas, estuvo asociado y lideró movimientos insurgentes que en los 90 transicionó de guerrillas a lo que se llamó narcoguerrillas y asociaciones con los narcotraficantes. Entonces, el peso de la izquierda latinoamericana en movimientos sociales tiene una connotación, no es la misma connotación que tiene en Colombia. Por eso Colombia se le ha dificultado tanto a la izquierda de llegar al poder. Qué bien diferenciado, sí. La izquierda es más asociada con el heroísmo, la revolución, Chile, Nicaragua. En Colombia, como bien identifica Stephanie, desde que se asoció en los 90 con la narcoguerrilla tuvo los problemas que todavía tiene y ojalá siga teniendo, porque es una tarea de farsantes, ¿ya? Encubiertos como demócratas hasta que llegan al poder. Enseguida proseguimos con su fascinante análisis de lo que pasa y puede pasar en Colombia. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Rodolfo Hernández. La sorpresa, de él hablamos al continuar con Stephanie Macías. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés puedo producir mucha más leche. Obvio que puedo crecer, porque con 1% de interés tengo 500 plantas más. Solicita ya tu crédito de las oportunidades de Ban Ecuador. Recibe hasta $5,000 con 1% de interés y hasta 30 años plazo. Además, menos papeleo para que tu crédito salga más rápido. ¿Qué esperas? Ven al lugar de las oportunidades. Ban Ecuador. Proseguimos esta entrevista con Stephanie Macías sobre las elecciones de Colombia y cómo se proyectan las votaciones de la segunda vuelta. Cuestión que es vital entender, aprender, diría que comprender también y preparar la reacción en el Ecuador, especialmente si el triunfo es de Petro, aunque el presidente Lasso ha sido muy cauteloso y la diplomacia ecuatoriana también respecto a sus expectativas. Les recuerdo que este encuentro dominical a las 21 horas es posible siempre gracias a nuestros auspiciantes, Telconet, Ban Ecuador, Chifletón de Life Products, Ambienza, Gestor Inmobiliario, Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos este espacio. Un tipo que estaba tercero, de repente pasa a ser segundo, no lo ven venir las encuestas, fue alcalde de Bucaramanga, muy exitoso, pero tiene en su trayectoria una serie de dislates sinuosos que no generan confianza como para pasar de alcalde a presidente de un país como Colombia. ¿Por qué impacta tanto hasta quedar segundo? Bueno, Hernández en este momento es un fenómeno. Políticamente y electoralmente hablando, subir 19 puntos en 5 semanas claramente es un fenómeno. El hacer de su plataforma solo basado en redes sociales, especialmente en TikTok, por supuesto es disruptivo. Pero también es cierto, ¿cuál es el antecedente? El antecedente es que los colombianos desde la pandemia y en sus marchas de 2019 y 2020 dijeron que se vayan todos. Y representa
alguien nuevo con una promesa, una única promesa: Combatir la corrupción. no robar. En todos sus TikToks sale, cuando han visto cuando nosotros ponemos como fake news, Ajá. cuando hay algo, él sale no robar, no robar, no robar, no traicionar. Eso es. ¿Y por qué en su caso resulta creíble esa promesa? ¿Fue un alcalde honesto? ¿No está en un entorno corrupto? El fenómeno de aquí es que él tiene en este momento una investigación en fiscalía por corrupción por un caso cuando él era alcalde, en el cual hay investigaciones y hay testigos que dicen que él presionó a un subalterno para que sea elegido una compañía específica. Esa compañía específica, hay un documento en la cual decía que si ganaba la licitación, su hijo iba a llevarse una comisión por esto. ¿Qué es lo que sucede? Él agarra los toros por los cuernos y dice, les van a decir que yo tengo un juicio penal. No tengo uno, tengo 200 disciplinarios, penales, un poco como para zanjar. Se cura en salud. Se cura en salud. Pero, ¿qué es lo que podemos ver de él? Él es un hombre mayor al cual a mí me gusta hablar mucho de los perfiles del candidato. Por lo de hombre mayor, 77 años. Pero lo que pasa es que ahí viene lo que te voy a contar. ¿Por qué no dice un viejo? Él se ha posicionado como el viejito de TikTok. Ajá. O sea, él ha embraced. Hace de su edad. Entonces, uno de sus mérito. TikToks salen unos chicos jóvenes y él dice, es que dicen que soy viejo para hacer TikTok. Y sale la canción atrás que dice, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Él ha logrado identificar qué es lo que la contraparte iba a decir y él lo ha tomado como suyo. Y ha salido adelante. Ahora, ahí hay algunas cosas que desagregar en lo que dices. Ya sé que no fue el único factor que citaste, claro. Pero ¿se puede ganar hoy una elección teniendo a TikTok como puntal? No, pero se puede patear el tablero. Se puede generar una conversación y se puede reenviar. A veces vemos cuántas veces hemos llegado a que nos han llegado por todos nuestros contactos una foto específica de algo o a una noticia específica. La velocidad con la cual se reenvía en redes es mucho más rápido hasta que te sientes con el amigo y le cuentes tal cosa. ¿Se puede banalizar un asunto tan grave como una acusación de corrupción haciéndolo de la forma que tú mencionabas? Lastimosamente, en la era del entretenimiento, que es lo que estamos viendo ahora, Ajá. todo se ha... Y yo digo todo, ¿por qué? Porque me gustaría que hagamos un ejercicio casi psicológico. Veamos las noticias en canales tradicionales, en digitales. Un gran mentor y amigo, Roberto Isurieta, siempre decía, en la era del entretenimiento, una manera de mantener el hilo conductor y la atención de la narrativa del espectador es que se pongan a ver que cuando ves una noticia o algo, hay una música de fondo, porque es la manera en la cual mantienes la atención del espectador y lo mantienes siguiendo el hilo conductor. Y a la vez, ¿qué dice eso del elector contemporáneo en general y del colombiano en este momento en particular, más allá de la generación que tú ubicaste, que tiene 30 años, y que se desentiende de todo el pasado, especialmente negativo? Pero ¿qué dice del ciudadano global que en la guerra en Ucrania se filman entregando cosas? ¿O qué dice del ciudadano de a pie que cuando hay un asalto filman en vez de llamar al 911? O sea, el fenómeno es universal. Estamos hablando de... Hay asaltos y hay muertes trágicas que vemos la filmación de la situación porque alguien en vez de salir a ayudar está filmando. Es decir, ¿qué es la esta era del generación? entretenimiento. Es la generación del entretenimiento. Pero también te metes en el entretenimiento y por ese conducto puedes ser presidente de la República. También hay un empoderamiento ciudadano. ¿Y por qué el CNN sacó lo que se llamaba el iReport? Que es que tú desde tu teléfono podías mandar la noticia al medio y el medio lo pasaba. Ese empoderamiento ciudadano en el cual tú también tienes control sobre la noticia ha generado que cualquier acontecer, lo primero que yo haga era subirlo a la reacción natural que es salir a ayudar. Ya, ¿es mérito entonces principal de Hernández quedar segundo o es de mérito de Fico Gutiérrez de no distanciarse de Uribe? Creo que es mérito de estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Hernández logró tener el mensaje correcto. A pesar de que el tipo hablaba bien de Hitler. No es que habló bien de Hitler y quisiera que en algún momento, si tienen tiempo, revisasen, porque cuando él dice que leyó a este poeta que lo inspiró y dijo Adolfo Hitler y después se dio cuenta que se había confundido, sale y dice, ¿saben qué? Disculpen, tuve un lapsus.
Y lamento, todo el mundo tiene lapsus, había Eso- estado eso- en recorrido. Eso es hablar bien de Hitler. Es decir, lamento, confundí a un genocida con un poeta pero por es el que apellido alemán y no hizo esa precisión nunca. Por supuesto, pero aquí vamos a lo siguiente. Cuando él logra enganchar, ¿se acuerdan uno de los discursos del presidente Trump que entre chiste dijo yo pudiese matar a alguien en la Quinta Avenida y nada pasaría? Sí, Y todavía le sacan en cara. sí. ¿Qué es lo que sucede? Llega un momento en el cual las palabras pierden peso frente a un empaque de una imagen en la cual se lo perdonas porque sus formas son así, pero sus fondos son buenos. Ok, es importantísimo esto que explica Stephanie Macías. Para entender, aunque como yo no estemos de acuerdo, este fenómeno es una ola que no podemos detener, que tenemos que surfear. O hacer un cucho y pasar por debajo, o decir, yo estoy en contra, y dejar que te arrastre. No debería ser así. Así es la contemporaneidad, o la posmodernidad, o la posverdad, como le quieran llamar. ¿Y saben qué? Para los que hemos cubierto política en este país 48 años, antes había vicios iguales o peores. Solo que no había la misma capacidad de reproducción, multiplicación, interpretación que hay ahora de todo el mundo por el tema de redes sociales. Pero hay una cosa más preocupante sobre Rodolfo Hernández. Y es esto que es un asunto pivotal y revelador sobre qué tipo de persona o de líder es este señor. Y pagó porque no no la pagó. vi. ¿Y por qué tomó esa Porque- decisión por su porque hija yo y por su papá sentía- no? Póngale cuidado, porque yo sentía que después cogían a Socorro y después cogían al otro. Eso no tiene fin. Son bandas delincuenciales, no bandas que representen el interés político, filosófico de un modo de pensamiento para administrar el país. No, son delincuentes. Y entonces yo dije, bueno, aquí hicimos una reunión de familia, ¿qué hacemos? Y mi mamá me dijo, no paguen, vamos a ver qué pasa. Y la mataron. ¿Y se arrepiente, La ingeniero? mataron. ¿Usted se arrepiente de no haber pagado y su familia en esa reunión se arrepienten de no haber pagado ese rescate? Por un lado sí, y con mucho dolor. Y por el otro lado no, porque si hubiéramos pagado, cogen a Socorro, a mi esposa. Y ahí seguimos, toda la vida. Alguien tiene que parar el macho. Es muy difícil juzgar a una persona así, sobre todo a quienes somos padres, pero el resumen del asunto es que él está diciendo que no se arrepiente en parte de haber pagado el secuestro por la liberación de su hija secuestrada, producto de lo cual la mataron. Y cuando habla de Socorro, como también menciona ahí, se refiere a su esposa. Esto revela un tipo de una frialdad, de una crueldad y de un pragmatismo preocupante. Solo para hacer un antecedente, en esa misma entrevista explica lo siguiente: su padre lo habían secuestrado y él pagó por su secuestro. Y él decía que le pedían 50 millones. Y estoy contando esto para abonar al perfil de la Ponerlo persona. en contexto, correcto. Le pedían 50 millones. Y él les dijo, suéltenlo y yo personalmente voy a pagar. Entonces él dice que lo soltaron y él personalmente fue y les pagó 30. Y les dijo, no tengo más ahorita, te voy pagando de a poco. Dice que pagó, lo volvieron a llamar, a perseguir, y él les dijo, en este momento no te puedo pagar porque como ustedes pusieron una bomba en él hace urbanizaciones populares, en la urbanización popular en la cual yo estoy trabajando, ustedes son responsables que yo no tenga la plata. Entonces lo que voy a hacer es, cuando ya tenga que arreglar los vidrios rotos que ustedes y su bomba lo pusieron y me vuelvan a pagar, yo te pago. ¿Qué significa esto? Una frialdad para decir en una mesa de negociación con esta violencia y sabiendo las consecuencias, espérate, yo ya te pagué, te voy a ir pagando. Eso es como antecedente. Cuando él habla sobre su hija y la decisión que toma, tengo entendido que en Colombia muchas familias tomaron esa decisión en su momento. Que si alguien más iba a ser secuestrado, no se pagaría porque esto continuaría. Él tomó la decisión, una decisión durísima, y refleja un poco su carácter
su decisión y su férrea voluntad a hacer lo que él cree conveniente a pesar de percepciones, sentimientos y realidades. Ok, muy bien descrito. Ahora, ¿cómo interpretar otros temas que podrían identificarse con lo ideológico, por ejemplo? Hablar de que las mujeres no deben llegar a cargos de gobierno, por ejemplo. Pero ya dijo que todos sus ministras la mayoría de sus ministras van a ser mujeres. Amenazar de muerte a una persona, por ejemplo. Está claro y él ha sabido posicionarse que sus formas son volátiles. Hay N.000 grabaciones telefónicas de él mandando a pastar chivo a cuanta persona lo haya sacado de sus cabales. ¿Por qué Colombia le apostaría a alguien de esa volatilidad? La pregunta es si Colombia lo conoce. O Colombia conoce a este hombre de status quo que viene a patear el tablero y al final del día las decisiones electorales son casi sentimentales. La respuesta es evidentemente no tanto, y lo que conoce no le importa, y lo que sí conoce le importa más. ¿Qué es lo que le importa más aparte del rasgo que tú mencionaste de plataforma única? No robar. No robar. Y el argumento es, él pagó la campaña solo, $800,000 de su dinero. Tiene como dice el chino, que le dicen a los chicos jóvenes, un equipo digital de chicos jóvenes. Cuando hace su aceptación de que pasa la segunda vuelta, lo hace una aceptación de 4 minutos grabados live desde su cocina. No habían masas, no habían banderas. Correcto. Desde su cocina. ¿Y viste la respuesta que dio al triunfo de la primera? Sí. No fue una tarima, ni una concentración, ni nada. La cocina. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque rompe el esquema. O porque comienza a cuidarse y ahorita no se puede portar como político tradicional yendo a la tarima y ya tiene que medir las palabras para ver cuánto suma. Es que en tenis dicen evitar los errores no forzados. Si él quiere mantenerse y ganar, tiene que mantenerse en el guión, casi un guión blindado, en el cual no se salga del guión. ¿Ya? Van a exigirle de alguna manera pedirle entrevistas, no les conviene dar entrevistas porque está claro que sus conocimientos básicos de micro y macro en cuanto a temas de Estado no son suficientemente robustos. Me atrevería a decir que no va a ir al debate porque Petro es un hombre culto, inteligente y maneja los números. Sí. El otro tiene otro tipo de capacidad, otro tipo de inteligencia, que no va a ser bien un tú a tú. Me atrevería a decir que van a evitar el debate. Me atrevería a decir que las entrevistas que van a dar van a ser unas entrevistas muy con formato que se vea relajado, pero con preguntas aprobadas. Él gana si evita el mayor número de errores. Y su campaña sabrá que para evitar el mayor número de errores necesitan casi que guardarlo y solo en temas específicos, ciudadanos, puerta a puerta, one to one, pero él no pueden sacarlo así a campo abierto. ¿Qué dice esto de un país como Colombia? En un dilema tan grave, en lo cual para mí, sin embargo, no hay duda. Hay que escoger la sorpresa versus la certeza del mal. Aquí no es el mal menor. Aquí es un albur, ¿ya? Versus una claridad respecto a que el socialismo del siglo XXI se le viene a Colombia camuflado de moderación. Pero además de eso, ¿cuáles son las consecuencias para el Ecuador? ¿O podrían ser? De eso hablamos enseguida. ¿Qué conviene más al Ecuador? ¿Que gane Petro o que gane Hernández? Lo responde Stephanie Mancías cuando continuamos. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más.
el fenómeno de las elecciones de Colombia, el que nos ocupa ahora, sobre todo por la incidencia que tiene en el Ecuador. Y para abonar a este elemento, un fragmento de lo que le dijo Víctor López, que fue uno de los consultores que trabajó con Rodolfo Hernández, y fue el de diciembre del año pasado a febrero de este año, reconociendo que había un equipo multidisciplinario con muchos más integrantes que él en esta campaña, pero destacando algo que ya mencionaba Stephanie Macías, lo determinante que fue la estrategia digital de redes sociales de aquí. Pero entró también en el análisis de por qué la sorpresa y el ascenso de Rodolfo Hernández, y así lo explica Víctor López. ¿Qué pasó? ¿Quién fue Víctor López? Trabajó con Otto Sonnenhosner aquí un par de meses cuando se quedó encerrado en el Ecuador, y a él se le atribuye gran parte del ascenso de Otto, y fue asesor de Bukele, del presidente de El Salvador. Es un reconocido consultor político español. Pues mucho, porque Duque es uno de los mandatarios en toda Latinoamérica con peor valoración. Tiene una aprobación, si no recuerdo mal, la última encuesta era entre el 20 y el 30% únicamente. Y al final lo que pide la ciudadanía colombiana es cambio. Pide cambio, está cansada, tiene una gran desafección, una gran apatía contra la política, contra los políticos que los ven como parte del problema y no de la solución. Y por eso los dos candidatos que han pasado a segunda vuelta, que representan ese cambio, son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Y en muy poco tiempo vamos a ver un nuevo presidente con una forma de hacer política completamente distinta a la que venía habituada Colombia. En definitiva, dice Víctor López que el fracaso de Duque tiene que ver con el ascenso de Rodolfo Hernández, aparte del resultado de Petro. Duque es un presidente de pandemia. Y hablábamos fuera de micrófono que todos los presidentes de pandemia han sido castigados electoralmente, menos Macron en Francia, que ganó la reelección, pero porque su postura con la guerra de Rusia y Ucrania lo ha ayudado. En el caso de Brasil, Lula va primero con 44 y Bolsonaro va segundo con 30, pero va segundo con 30 porque ha hecho una inversión sustancial en el área social con unos bonos para poder ayudar un poco lo que iba un poco de caída, porque de nuevo, la pandemia fue el gran opositor de los gobiernos de turno. Pero no pierde a Duque su manejo torpe, tardío de la convulsión social que casi echa abajo el régimen colombiano. Así es. Creo que fue desacertado, pero también creo que la historia reconocerá, lastimosamente la historia reconoce tarde, pero creo que Duque en temas macro, inversión, niveles de casas propias que la gente ha podido acceder, préstamos, en el números macro, Duque ha hecho un buen trabajo. El problema es que no sirve de nada macro cuando la gente de a pie no siente lo que están haciendo arriba. ¿Qué conviene más al Ecuador? Preguntaba yo. ¿Quién conviene más? Sería la pregunta más apropiada que gane. Definitivamente Hernández. ¿Por? Porque Hernández, por lo menos, hay dudas razonables sobre cómo conformará su gobierno, su asertividad o no en el manejo, pero por lo menos tenemos dudas al respecto. Pero esos inciertos están en un área mucho más cómoda que los ciertos y las certezas que tendríamos con Petro. Ahora, ¿Hernández sería capaz de disminuir la afectación que produce el descuido, para decirlo suave, para no hablar de la complicidad, que es lo que verdaderamente es, del gobierno colombiano con todo el tema del narcotráfico, especialmente en el sur, que nos tiene tan afectados acá? Yo creo que Hernández, por lo poco que le hemos visto, y es importante decir que una tercera parte de Colombia lo conoce, el resto no, tiene espacio para que lo conozcan y crezca, a diferencia de Petro, que hay el que lo quiere y no lo quiere, punto. Hernández tiene algo en su mensaje muy básico, porque los americanos dicen que tu mensaje tiene que entrar en una tarjeta de presentación. Su mensaje es tan corto que creo que son 3 palabras, ni siquiera no tiene puntos ni comas. ¿Qué es lo que pasa con Hernández? Hernández, cada vez que le haces una pregunta complicada, dice: yo soy respetuoso de los que saben y yo tendré a un especialista. Concepto muy sabio, de quiero paso. pensar muy sabio.
si él llegase al poder y pusiese gente que él valora su expertise, él los va a apoyar. En muchas partes y en muchos gobiernos en Latinoamérica viene el experto con todas las credenciales y le dice, señor presidente, hay que hacer esto, y el presidente dice, bueno, déjame verlo en mi cuarto de guerra, qué dicen las encuestas, qué dice el asesor 1, qué dice el asesor 2, uy, lo que pasa es que no va a ser tan popular, o sí vamos o no vamos. En el caso de Hernández, porque sus fondos y sus formas son como ya conocemos, básicos, lo más probable es que en el momento en el cual él diga, yo confío en ti y en tu expertise, dale. Qué interesante fenómeno, porque de hecho, la contrapartida ha sido que los expertos nos han gobernado. Yo fui parte de un gobierno que debía haber sido el ideal. La experiencia de Sixto Durán Ballén y la juventud de Alberto Dajic, el pragmatismo del uno, la preparación técnica del otro, y todos sabemos en qué acabó. No lo voy a reseñar. La guerra como el Perú lo salvó. Realmente porque fue lo que mejor hizo el expresidente Durán Ballén. La gente tiene un agotamiento de estos genios que son expertos y van a resolver y hablan muy bien y dominan las cifras y se memorizan las estadísticas, llegan al poder y no le achuntan, como decimos en Manabí, en mi tierra. Pero, ¿qué dice eso de un electorado en Colombia dispuesto a apostarle un fenómeno así? Desesperación, aprendizaje, decepción. Parece increíble. Y cuando tú mencionas a Trump, yo digo, ¿por qué yo le pregunto esto? Si los Estados Unidos le ha apostado a un individuo como el que tú acabas de mencionar. Yo sería capaz de matar a alguien en la Quinta Avenida y no pasaría nada en este país. ¿Qué dice eso de las democracias en general? Hay una frase que dice que ahora las democracias no se terminan por golpes de Estado, se corroen desde adentro. Latinobarómetro, el último estudio Latinobarómetro, habla de cifras en las cuales los ciudadanos encuestados en Latinoamérica comienzan a plantearse si la democracia es el camino adecuado para mejorar su calidad de vida. Por eso se generan espacios grises en los cuales un autoritarismo puede verse como, pueden coquetearle, entre comillas, a este autoritarismo. Estamos viendo lo que pasa con Bukele, con sus números de aceptación, porque el ciudadano, frente a este desgaste, está relacionando su desgaste político con el sistema democrático. Y ahí la pregunta que no te gusta responder. ¿Qué tiene que aprender de eso el gobierno del Ecuador? Digo no te gusta responder porque a él le gusta hablar de política nacional, ¿ya? Sino de analizar fenómenos internacionales. Pero respóndela. Porque normalmente no tengo números nacionales, sí no, tengo números internacionales. No quieres hablar de números nacionales, te sobran. ¿Qué es lo que sí creo? Creo que con aciertos y desaciertos, los fenómenos en Latinoamérica y pasa en Ecuador, es que cuando llegas al poder con unos números tan altos, las expectativas son altas y el nuevo votante es inmediatista, quiere para hoy y quiere que su situación mejore personal. Yo siempre hablo que Velasco Ibarra tal vez nunca hubiera llegado a sus presidencias porque él salía a un balcón y decía, mis queridos ecuatorianos. En Latinoamérica en general, ya no puedes decir mis queridos peruanos, colombianos, ahora tienes que salir y decir... Peruanos y peruanas, ecuatorianos y ecuatorianas. Más allá, ahora necesitas chilenos decir... y chilenas. Guayaquileño, querido, de la calle tal, del barrio tal, porque ahora de alguna manera el elector y el ciudadano siente que la política y los gobiernos estatales en Latinoamérica en general tienen que solucionar su realidad personal inmediata. Con lo cual te sacaste la pregunta que te hice. Mi calle, mi cuadra, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué tiene que aprender de ahí el gobierno actual? Es decir, para mí hay un Las mensaje... expectativas, el manejo de expectativas. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que la gente sintió que todo iba a ser un cambio inmediato. Y coloquialmente se habla de... La gente no sintió, el presidente prometió eso. Pero dijo, yo arreglo este país en 100 minutos, dijo el primer día, yo mando la ley de reforma tributaria, yo mando la ley de seguridad social y te puedo seguir con una larga lista, va a haber un shock de inversiones, lo que hay es un shock de firmas y puedo continuarte con la lista. Entonces, no la gente. Él dijo eso, bueno, él generó eso, porque es un gran gestor. Pero hay que marcar la cancha y volver a los mangos bajos, identificar cuáles son los quick wins y comenzar a comunicarlos. Bueno, ahí hay mucho, si saben descifrarlo. Con la pregunta no respondida, que también falta, volvemos enseguida. ¿Qué conviene más al Ecuador?
Parte final, la que más nos interesa. ¿Qué conviene más al Ecuador? ¿Y por qué? Ya fue dicho. Falta explicar el por qué. Parte final con Stephanie Macías sobre las elecciones en Colombia. Y la verdad, yo me confundí. La pregunta que hice ya está respondida. ¿Qué conviene más al Ecuador? La que me faltaba es ¿qué conviene más a Colombia? Tú dijiste que al Ecuador, sin duda, Rodolfo Hernández. ¿Y a Colombia? Los colombianos, en su mayoría, el 70% en estas elecciones reflejó que quería alguien fuera del status quo. Yo soy creyente en la democracia y creo que la manera en la cual estos fenómenos se necesita desahogarse democráticamente, y ese rechazo electoral ayuda a bajar la convulsión y calentar de calles. Entonces, ¿qué le conviene a Colombia? Que ese rechazo absoluto se vea electoralmente acompañado democráticamente de unas elecciones. Le conviene a Colombia a Hernández tal vez porque Colombia ha venido siendo liderado por una derecha y una centro-derecha, y lo más probable es que Hernández, viniendo de la parte, siendo empresario, se mantenga una centro-derecha. Veníamos hablando de que Duque, a pesar de que su popularidad no le ayuda, sus números macros han ayudado, y creería que económicamente hablando, si es que el presidente Hernández, si llegase a ser presidente, invirtiese en temas de sociales, educación y salud, pero mantuviese la inversión y mantuviese el hilo de la economía, pudiese ser menos shock que un Petro que viene a patear el tablero en todas sus instituciones. ¿No le conviene a Colombia desmitificar de una vez por todas la izquierda? ¿Saben qué? Jódanse. Han estado 50 años atrás de esto. Ahora van a elegir a un admirador de las FARC. No creen lo próximo que está Venezuela. No recuerdan lo que acaba de pasar el Ecuador. Jódanse. ¿Ya? Y una vez que se joden, porque a pesar de todo lo que vivió Colombia, 50 años, ese país ejemplar ha seguido creciendo, ha seguido creyendo y se ha seguido alegrando. El espíritu colombiano es impresionante. No se convencen de lo que han visto que son en la práctica del poder. Entonces, que aprendan. Y nosotros somos el único país punto blanco en América Latina. Creo que hay variables un poco profundas que tenemos que decir. Ya hablamos sobre la falta de historia electoral, memoria electoral que tienen los nuevos votantes, pero también es cierto el trabajo de hormiga que ha hecho esa izquierda para rebrandearse. Grandes académicos de izquierda están en las universidades públicas y privadas. Eso significa que están formando a los nuevos empresarios, nuevos profesionales. El puerta a puerta, como los programas sociales siempre han ido de la mano con esta izquierda, que una de sus fortalezas en Latinoamérica es su nivel de organización para llegar a los lugares populares, con un puerta mal, con las reuniones sistemáticas. Entonces, lo que te quiero decir es que este trabajo de hormiga lo estamos viendo en una presidencial, pero para haber llegado a esto, llevamos 40 años trabajando por esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez el colombiano promedio está un poco está siendo romántico con la idea de esta izquierda, como lo fue en su momento en los 80, cuando mucha gente, de hecho en Ecuador y en mucha parte de América, comenzó a ser romántico con la idea de esta izquierda, con la igualdad, sin tener o considerar todo lo que esto conlleva. Una vez que llegas al poder, se activa toda una maquinaria que lo venimos viendo a lo largo de los años en todas partes. Ok. Gracias por la disección y el aprendizaje. Espero que le sea muy útil a la teleaudiencia ecuatoriana. Yo fui de los que romanticé la izquierda alguna vez, me siento aludido sin duda, pero me sentiría mal si persistiría en esa posición. Desgraciadamente, las banderas que ha levantado siempre la izquierda y que tanto nos atraen, sobre todo de jóvenes, justicia y solidaridad, algo a lo cual la derecha es poco asequible. Atención social en países con desigualdades como estas. La derecha es rentabilidad y producción, ¿ya? Y que llueva o se reparta automáticamente con el mercado a lo demás. Bueno,
Eso ha devenido en el poder en una farsa peor que América Latina. Es tiempo de que aprenda ya. Veremos si lo ha hecho Colombia después de lo que acaba de decir Stephanie Macías en la segunda y definitiva vuelta. Y sobre todo, a prepararnos en el Ecuador. Porque si el resultado es que gana Petro, la vamos a ver peor. Buenas noches. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.